y docente de la Cátedra de Otorrinolaringología del Hospital Nacional de Clínicas. Me han asignado a dar el tema faringoamigdalitis profunda. Los temas a desarrollar son etiología, diagnóstico y tratamiento de flemones periamigdalino, retrofaringio, laterofaringio y por último las indicaciones de amigdalectomía. Bueno, antes de comenzar a desarrollar los temas que hemos dicho, vamos a hacer un breve repaso de los espacios perifaringios. Como saben, el espacio perifaringio son espacios virtuales que están rodeando la faringe. Tenemos hacia anterior el espacio periamigdalino, hacia posterior el espacio retrofaringio y en la región lateral de la faringe tenemos el espacio laterofaringio. El espacio periamigdalino es un poquito más fácil de los tres. El único contenido que tiene ahí es la fosa amigdalina, que está formada anteriormente por el pilar anterior, que es el músculo gloso estafilino. La parte posterior de esta fosa está dada por el pilar posterior, que es el faringoestafilino, y que forma la fosa amigdalina, como dije anteriormente, y que tiene la amígdala propiamente dicha. Eso es el espacio periamigdalino. La parte posterior de la faringe dijimos que está formado por el espacio retrofaringio, que está localizado en los ganglios de Gillet. En la parte lateral de la faringe tenemos la región laterofaringia, que este es un poquito más complicado. En el dibujo se va a ver el primer dibujito, que tiene un círculo blanco con dos rayitas naranjas. Eso es la rama ascendente del maxilar. Después continúa el mismo dibujito, pero todo naranja, rodeado de verde. Ese es el músculo esternocleidomastoideo. Desde allí, hacia un poquito más adelante, está lo que se llama la apófisis estiloide. Si ven en el segundo dibujito, van a ver el músculo que les marqué, pero hay un puntito blanco que se llama la apófisis estiloides, donde se van a localizar la inserción de ligamentos y músculos, que son el ligamento de Riolano, que va a dar todo ese dibujito naranja hacia adelante, va a formar lo que se llama el diafragma estiloideo. Este diafragma estiloideo va a dividir esta región laterofaringia en dos regiones, una anterior y una posterior. La región anterior se llama preestilia y la región posterior se llama retroestiloidea. La región preestiloidea tiene como contenido lo que es la glándula parótida, cual es atravesada por el nervio facial antes de salir hacia la parte superficial e inervar la cara, las venas yugular externa, y la región posterior de lo que es la región retroestiloidea tenemos lo que son la carótida interna, la vena yugular interna y los nervios, los pares craneales 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Todo este contenido es sumamente importante que se acuerden, porque de ahí va a depender la clínica de estos cuando están afectados este tipo de contenido. Vamos a pasar a la otra diapositiva, donde se va a ver mejor. Como dije, acá se ve mucho más mejor detallado todo el contenido. Este es un dibujito que vamos a ver que está mejor en la región anterior, o como dijimos, de este compartimento laterofaringio. Tenemos una región que es el compartimento preestilio, y toda la glándula, van a ver la glándula, lo único que tiene la región preestilio es la glándula parótida con su nervio facial, que es atravesada, ¿sí? Y la carótida externa y nada más. Después la región posterior, no se la olviden de eso, que es la parte más importante, que tenemos la carótida interna, la yugular interna, los ganglios profundos del cuello y los pares craneales 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Y eso es muy importante. Acuérdense que también tenemos la rama del digástrico, la apófisis mastoides, que también la pueden ver, y el músculo esternocleidomastoideo. Todos estos puntitos que les digo son sumamente importantes, porque de ahí va a venir la clínica que tienen, ¿sí? No se olviden estos contenidos, así cuando yo les hable de la clínica lo van a comprender. Pasamos a otra diapositiva y hoy comenzamos ya a desarrollar el tema. Bueno, el primer tema se llama faringoamigdalitis profunda. ¿Qué significa esto? Son procesos infecciosos que causan una celulitis, o sea, una infección puede ser un estadio temprano indurativa o supurativa, ya cuando empieza a coleccionar de estos espacios perifaringios, ¿sí?
El primero, las causas de todos estos flemones pueden ser una infección faríngea, como una faringoamigdalitis, una complicación de una faringoamigdalitis, puede ser de causa odontológica como caries, gingivitis, o de otras como puede ser una estomatitis, una adenitis de las glándulas salivales, una complicación de un traumatismo, una intervención quirúrgica y una mastoiditis. ¿Estamos? Pasar a no nos olvidemos que se da más frecuentemente en pacientes jóvenes con mala higiene dental y en los pacientes inmunocomprometidos, como también los diabéticos que tienen inmunodeficiencia, ¿sí? Otra cosa que les quiero remarcar acá es la flora bacteriana. No se olviden de que todo lo que es la boca tenemos estos gérmenes que son muy importantes y por lo cual hace que estas patologías sean bastante complicadas y bastante urgentes de tratar, ¿sí? Que no se olviden que tenemos el estreptococo, el peptostreptococo, la Bellonella, el lactobacilo, el Corynebacterium, y los más importantes son los bacilos gram negativos. Y de ahí va a venir lo que es el tratamiento de antibióticos. ¿Sí? Son siempre antibióticos de amplio espectro que cubran todo este tipo de flora bacteriana, sobre todo los bacilos gram negativos, que es lo que nos causan más problemas en el tratamiento, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es el flemón periamigdalino. Como su nombre lo dice, se ubica en el espacio periamigdalino. Acuérdense de que este espacio, la fosa amigdalina, está formada por el pilar anterior, que es el músculo glosoestafilino, el pilar posterior, el faringoestafilino, que tiene como contenido la amígdala rodeada con su cápsula, ¿sí? Este va a presentar una clínica que es, aparte de la clínica de un proceso infeccioso, que ya sabemos que es la fiebre, el mal estado general, este va a presentar una característica cuando le pidamos al paciente abra la boca, vamos a ver toda esta característica que les da. La amígdala va a estar hipertrófica, bombada, va a haber un desplazamiento, un abombamiento del pilar anterior con un desplazamiento de la úvula. Esas van a ser las características cuando vemos en el examen. La clínica, ya les dije, la fiebre, el mal estado general, va a presentar orinofagia, disfagia, cialorrea, claramente porque no puede tragar el paciente porque le duele, la voz gutural, o sea, como si tuviera algo en la boca que no puede hablar, y una de las características clínicas que se las remarco, que es en el dibujito donde tiene la regla, que es el trimus. El trimus significa que hay poca apertura de la boca. ¿Por qué? Porque ya este proceso comenzó a ser inflamatorio, inflamó tanto que la cápsula que se empezó a desplazar y ya inflama los músculos pterigoideos, que son los músculos de la masticación, ¿sí? Si van a ver en la TAC donde está señalada la flecha, ahí les marca el proceso del flemón con todo un proceso inflamatorio de lo que es los músculos de la masticación, ¿sí? Cuando el paciente, no se olviden de esto, cuando ya tiene trimus, ya no está hablando de que el proceso infeccioso está más complicado y necesita urgente un tratamiento. Bueno, vamos a hablar de lo que es el tratamiento del flemón periamigdalino. El tratamiento, lo primero que se debe hacer es una punción, aspiración de este contenido del flemón, como se observa en la imagen donde está la jeringa. Se hace una punción a nivel del pilar anterior, donde está más fluctuante. Ahí se punza, se aspira, se observa el contenido, si es purulento, si es hemático, y se manda a cultivar, se pide un cultivo de antibiograma con tipificación para detectar qué germen está provocando. Posteriormente se hace una incisión con bisturí siguiendo la dirección del pilar anterior en semicírculo y se coloca una pinza, se hace una divulgación de los espacios y se extrae y se aspira el contenido que drena. Este paciente por lo general es un tratamiento ambulatorio. En el servicio hacemos la mayoría de las veces, dependiendo de la clínica del paciente, tratamiento ambulatorio. Se le da antibiótico de amplio espectro, puede ser una amoxicilina más ácido clavulánico, corticoide de depósito, se lo cita en 24 horas para seguir haciendo el drenaje hasta que ya no debita más este flemón. Y se va controlando diariamente en 24 horas cómo viene evolucionando. Este paciente puede ser un paciente que se lo trate ambulatoriamente, todo siempre y cuando va a depender la clínica, cómo se encuentra, cómo está el laboratorio. Dependiendo de todos esos signos, va a ser un tratamiento ambulatorio, si no, se lo interna.
al flemón retrofaringeo. Este flemón retrofaringeo es poco frecuente, como dijimos, se localizaba en el espacio posterior de la faringe, por eso se llama retrofaringe. Este va a ser, acuérdense que el contenido que teníamos eran los ganglios de Gillette. Es una patología muy poco frecuente, se da en lactantes, donde se inflaman los ganglios, producen un proceso clínico de una infección, ¿sí? Con fiebre, con mal estado general, con un proceso de abombamiento en el cuello, ¿sí? Y se le abre la boca y van a ver como un abombamiento en la región posterior, o sea, en la pared posterior de la faringe se va a observar un abombamiento, y el estado es una urgencia porque está comprometiendo la vía aérea, y el tratamiento es quirúrgico, se lo interna, antibiótico, y como dijimos es poco frecuente, pero hay que conocerlo, ¿está? Pasamos al flemón laterofaringeo, que les vuelvo a presentar el dibujito para que se acuerden de los compartimentos preestilio, retroestilio, y de ahí va a depender la clínica, ¿sí? Que ya la hemos nombrado, no quiero ser reiterativa, pero es como para que volvamos de vuelta y nos ubiquemos en dónde estamos parados para saber la clínica de esto, cuándo nos afecta estas regiones. Bueno, la clínica, para que no se olviden, va a ser un paciente cuando el flemón puede ser las causas, como dijimos, el del laterofaringeo, una complicación de un flemón periamigdalino, una complicación de un proceso infeccioso de una muela, del tercer molar, que se complicó y pasa a un molar retenido que se infectó y comienza a hacerse un flemón. Y cuando afecta, por lo general va a afectar lo que es la región anterior, el flemón anterior o preestiloideo o estiloideo. Va a dar una odinofagia intensa, como en el trimus, porque ya está comprometido los músculos de la masticación, el mal estado general, un empastamiento doloroso subángulo mandibular, o sea, toda la mandíbula se va a deformar, se va a ver esta tumoración como en el dibujito de la derecha, donde se ve el anciano con esa deformación de la cara, y con esa inflamación, y se borra el ángulo de la mandíbula. Eso hay que pensar que es un flemón laterofaringeo, ¿sí? Con todo lo que hemos nombrado, ¿está? Y cuando ya este flemón ya compromete el compartimiento posterior o retroestilio, ya puede haber un compromiso ya de todo el contenido que habíamos dicho que tenían los pares craneales. Puede presentarse como un síndrome de Claude-Werner-Hornes, con tosis palpebral, con tortícolis del lado afectado, la deformación del cuello, y como se ve se va a ver la imagen de ese niño que tiene toda esa tumoración, esa deformación del cuello, ¿sí? Con ese abombamiento del músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Y la tortícola. Eso ya cuando ya está afectado el compartimiento posterior. Como se ve en la tomografía, toda esa inflamación y ese contenido que está comprometiendo, ¿sí? Bueno, estos son obviamente poco frecuentes en comparación con los periamigdalinos, son poco frecuentes, pero hay que conocerlo, lo tienen que saber, y la gravedad que implica. Obviamente este paciente tiene muy mal estado general y necesita un tratamiento quirúrgico urgente. Este paciente no va a ser un tratamiento ambulatorio, este paciente se debe internar, se debe pasar antibióticos de amplio espectro, ¿sí? En conjunto con lo que diga el servicio de infectología, se puede dar ciproclinda, va a depender de lo que se considere infectología o para hacer el tratamiento. Se le tiene que dar corticoide, va a también depender si no es diabético, cómo está toda la cuestión inmunológica del paciente, ¿sí? Y bueno, el tratamiento, como hemos dicho, del flemón periamigdalino es quirúrgico, con drenaje, con anestesia general, antibiótico y antiinflamatorio, ¿sí? Van a ver en el dibujito que está hecho en el blanco, digamos, donde se ven las incisiones, en el A, que es el de color celeste, se hace un drenaje siguiendo lo que es la rama de la mandíbula, a 2 centímetros de la rama de mandíbula, y eso es para los flemones anteriores, preestilios. Y de los laterofaringios van a también ver que es el que sigue el recorrido del esternocleidomastoideo, ¿sí?
se hace lo mismo, se punza, se aspira y se coloca drenaje como Ravers y antibióticos. Este paciente va a estar internado. Bueno, este no estaba en el temario, pero me pareció importante porque lo tienen detallado en el libro, y son los abscesos submaxilares y sublinguales, que también se pueden presentar como tumoraciones laterales del cuello, y hay que descartar que no sea un flemón laterofaríngeo, ¿sí? Este es diferente porque está bien localizado en la región submandibular y sublingual. Va a estar comprendida la infección en el piso de la boca y afectando todo esto. ¿Cómo se van a dar cuenta? Tocando. Le piden al paciente que abra la boca, meten ustedes los dedos por dentro de la arcada dentaria y van tocando un dedo por fuera y van viendo y lo van palpando a la glándula submaxilar y sublingual. También van a ver si presenta fiebre, le piden una tomografía y el tratamiento va a ser quirúrgico dependiendo qué es lo que da. ¿Está? Este es muy importante porque lo tienen que conocer, por eso se lo detallo. Es otro proceso infeccioso que se llama angina de Ludwig, que es una infección muy complicada y muy grave, que es a partir de un foco infeccioso odontógeno, ¿sí? Acuérdense que los pacientes que tienen este tipo de problemas son porque tienen mala higiene dental, o sea, presentan todas procesos odontológicos que no están tratados y por lo tanto se complican con estas infecciones. O sea, no se olviden de la angina de Ludwig, que es una angina del piso de la boca, una infección, como ven en el dibujito de Lander, cómo está contenido ese líquido que se va en las flechas celestes para abajo y hacia arriba. ¿Y qué les quiero dar? Que se va a presentar como lo presenta la señora, así con un enrojecimiento, con el calor, infección, bien característico de una celulitis, pero del piso de la boca. Y como el otro dibujito que les pongo, el señor que tiene bigote, que yo le pido abrir la boca y no puede sacar la lengua, ese es el signo que ustedes se tienen que dar cuenta que tienen comprometido el piso de la boca. Cuando ya el paciente no puede sacar la lengua, ya está súper comprometido. Y el tratamiento, como les dije, es lo mismo que los anteriores: quirúrgico, drenaje, antibiótico. Este paciente, como les dije, tiene mala condición dental, si es diabético, o sea, van a tener que ver si se interna, sí se interna por lo general, ¿sí? Pero cuando el paciente no puede sacar la lengua es porque ya está todo tomado del piso de la boca, no se olviden de eso. Angina de Ludwig. El último tema a desarrollar se llama indicaciones de amigdalectomía. Este tema es un tema que, bueno, siempre, vamos a hacer un repaso de la amígdala. Como ya deben saber, la amígdala es un órgano que es muy importante en los primeros años de la vida porque nos dan defensa, sintetizan inmunoglobulinas, forman parte del anillo de Waldeser, pero trae ciertos problemas a nivel ha traído mucha controversia, es decir, si se sacan o no las amígdalas. Por muchos años los pediatras fueron enemigos de que se le saquen las amígdalas al niño, por esto de que habíamos hablado de la función en cuanto a la inmunidad. Pero trajo muchos problemas a nivel de patología en el niño con cuanto a la formación de la boca, de la fase del respirador bucal, la fase adenoidea en el niño, cosas que ya después ya no se pueden volver a corregir cuando son patologías que no fueron tratadas en la niñez. Ya de adultos ya es poco probable que se vuelva a corregir todo lo que es la formación de la fascia, de la cara, del paladar. Eso ya no se vuelve cuando ya no fue tratado en la niñez. Bueno, con esto se llegó a un consenso en la actualidad, que está dado lo que son las indicaciones de cuándo debemos sacar las amígdalas, ¿sí? Y tenemos las indicaciones absolutas y las relativas. Las indicaciones absolutas, que sí o sí se deben sacar las amígdalas, es angina de repetición más de 3 a 5 en el año, flemón periamigdalino, sí o sí se debe sacar, la hipertrofia amigdalina grado 3-4, cuando produce una roncopatía, un SAOS obstructivo, es decir, apneas del sueño, cuando tenemos colonizado el estreptococo beta hemolítico que no fue erradicado con tratamiento, y cuando hay una asimetría de amígdala, o sea que una amígdala esté mucho más grande que la otra, es sospecha de un cáncer para descartar, entonces se debe sacar las amígdalas. Y las relativas tenemos enfermedad de Berger, la tonsilolitiasis, hipertrofia asociada a trastornos craneofaciales, etc.
Bueno, con esto terminamos lo que es el tema y damos finalización al temario de la faringoamigdalitis profunda y las indicaciones de amigdalectomía. Con esto les quiero dar muchas gracias por su atención, pedirles disculpas que no pude en cada diapositiva pasarle el puntero para señalizar lo que es las imágenes. Traté de ser lo más clara para que me vayan siguiendo con la explicación, los dibujitos. Les pido disculpas con eso. Les dejo mi mail en caso que no haya quedado claro alguna de las patologías que fueron desarrolladas en este tema. Bueno, les doy la bienvenida a este año, el 2020, que sea lo mejor, y cualquier duda, consulta, me lo consultan por mail y espero haber sido clara con el tema. Es un tema lindo, súper interesante. Por ahí uno se hace lío con los espacios perifaringios, pero uno entendiendo la anatomía va a ir comprendiendo lo que da la patología y la importancia de esta patología y cuán importante es conocerla, ¿sí? Acá lo que quiero es que ustedes, el día que ya les toque trabajar o que estén en una guardia, sepan diagnosticar un flemón, básicamente, que es el más frecuente, un flemón periamigdalino. Y si los flemones de piso de la boca, que también, acuérdense de revisar bien lo que es la boca, cómo está el estado de bucal, digamos, de decirle al paciente, derivarlo al odontólogo para que evitemos este tipo de patologías que son evitables, ¿no? Y más en un paciente diabético, inmunocomprometido. Entonces es sumamente importante revisarle a los pacientes la boca. En un anciano que usa las prótesis dentales, decirle que se saque, se retire, revisarle todo lo que es el paladar, verle la mucosa yugal, es sumamente importante, ¿sí? Bueno, con esto finalizo. Les agradezco su atención y cualquier consulta me escriben por mail. Muchas gracias.